Hola, hola, buenas noches comunidad, espero estén teniendo eh, un excelente día, noche, tarde, no sé cómo eh, qué desearles, no sé a qué horas me vean, pero pues el día de hoy vamos a tocar un tema importante que fue el de la niña de 8 años llamada Camila, el cual es una situación muy importante por vamos, la situación de una inocente, ¿no? De una menor que pues ningún daño causaba a la comunidad, a la sociedad, era una personita con todo el futuro por delante, el cual, pues como sabemos se vio cortado, ¿no? Hay varias situaciones que pues pudiera yo estar equivocado, puedo tener ciertos sesgos, sin embargo, bueno, de acuerdo a mi formación como criminólogo, pues creo que puedo hacer señalamientos sobre algunas situaciones, ¿no? Que pudieran constarnos, que pudieran ser evidentes y sobre todo que pudieran ser sumamente preocupantes, ¿no? Eh, Se llevó a cabo el linchamiento de 3 personas, una mujer murió, 2 están en el hospital, veremos qué sucede con el tiempo, qué es lo que declaran, pero tenemos que preguntarnos varias situaciones, ¿no? Eh, se dice que se llevó a cabo un secuestro, que mm, se privó de la vida a una menor, pero que también habían ciertas, ¿cómo pudiéramos decirlo? Que habían llamadas de extorsión. Sin embargo, aquí hay una situación que no checa del todo. Si ustedes revisan casos de secuestro, los modus operandis, que incluso ya son públicos, son más que evidentes, se van a dar cuenta de que no sería como que muy viable matar a la persona que se sustrajo de su libertad, ¿no? Con fines, pues, evidentemente económicos. La pregunta que hago es si el perfil del acusado coincide con el perfil que mostraría el autor de un delito al que se le imputa, ¿no? En este caso el secuestro. Eh, el señalar a una persona de un delito es muy delicado. Sobre todo lo que sucede actualmente con los medios de comunicación, con las redes sociales, donde incluso ya se acusa a ciertos individuos, incluso por ejemplo de abuso sexual, ¿no? Un asunto muy delicado donde pues de alguna u otra manera se, se trata de echar mano de esta vía legal, pues con otros fines, ¿no? Sobre todo fines personales. Pues ya que no podemos dejarnos llevar por un error de atribución selectiva, centrándonos únicamente en aquellos aspectos dentro de una perspectiva del análisis de la conducta delictiva, que encajan dentro de las características del sospechoso y obviando u omitiendo, según el caso, la información que muestra incompatibilidades en comparación con datos de referencia comparativa. En algunos casos tendemos a ver más las coincidencias que las diferencias, y eso puede ser perjudicial para algún tipo de análisis que estemos llevando a cabo y su consecuente objetividad, ¿no? Al igual que una imparcialidad evidente. Al igual que para el señalado como autor del delito, porque pues, como les comento, esto implica situaciones de encarcelamiento, ¿no? Una medida cautelar muy lacerante en dado caso de que la persona evidentemente no sea el autor del delito. Es cierto que muchas veces la opinión pública y los medios de comunicación opinan que no cualquiera es capaz de cometer actos criminales horrendos como el que fuimos testigos y que detrás de ellos debe haber un tipo de personalidad especial, pongo entre comillas especial, y pues diversas circunstancias, condiciones o características que lo explican, ¿no? Factores predisponentes incluso pueden ser de índole
social, de índole psicológica, de índole económica. Y esto pues podría explicar un poco tal vez su actuar, ¿no? El por qué lo llevó a cabo. Evidentemente pues en México nos falta todavía mucho. En cuanto a la delincuencia, ni siquiera les hacemos a los autores del delito, pues ni siquiera los estudiamos, únicamente se van a los reclusorios y se pudren en el reclusorio, pero realmente no tenemos la certeza de por qué hizo lo que hizo, ¿no? ¿Qué lo incitó? Muchas veces, como les comentaba, de ese error de apreciación que a veces cometemos, le atribuimos a una mala infancia, a cuestiones de maltrato, de violaciones, cuando muchas veces no es así. La persona surge de un estatus social económico bueno, un núcleo familiar completo, eh, ordenado, hasta cierto punto pues un factor viable, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que se vuelve delincuente o comete ciertos delitos, ¿no? Los medios nos dicen que pues algunos medios o algunos personajes nos dice que debe de haber algo detrás, ¿no? De este tipo de perfiles para llevar a cabo esos delitos que evidentemente pues son atroces, ¿no? Aunque no de forma tan objetiva, cabría esperarse que sí es cierto que respecto a aquellas personas que cometen crímenes, al menos los considerados atroces, como es el caso de Camila, si se analizan en profundidad, al final aparecerán datos, condicionantes, características, personalidades o trastornos que podrían explicar cómo y por qué se realizó la conducta, la génesis del delito y las motivaciones, ¿no? Algunas veces esas circunstancias son recientes, puntuales, repentinas y más o menos ocultas a la vista pública, como sucedió, recordemos el caso de el caníbal de Atizapán, ¿no? Cuya personalidad pues era una persona que pues pasaba desapercibida, e incluso no solo pasaba desapercibida, sino al contrario, tenía afinidades con ciertas autoridades, ¿no? Con ciertos políticos, pues con la finalidad de ganar la confianza de la gente, tenía una habilidad increíble, y pues al momento de que lo agarraron, pues nadie creía que él había cometido lo que, lo que había cometido, valga la redundancia, ¿no? Que tenía cerca de casi 30 cuerpos, pues en su sótano, así de fácil, ¿no? Femeninas, e incluso se dice por ahí que un niño. Y bueno, pues es importante, o sería muy importante saber por qué lo hizo, cuáles fueron las motivaciones, saliéndonos un poquito de esa explicación evidente, ¿no? De un maltrato, de un entorno social hostil, en fin, todo este tipo de situaciones, irnos más allá, ¿no? A la cuestión biológica de pues, qué pasaba en su cerebro, ¿no? Qué pasaba en su sistema endocrino, qué pasaba en su sistema nervioso, qué pasaba en sus conexiones neuronales, qué lo impulsó a hacerlo. Incluso hay algunos homicidas que dicen, no sé por qué lo hice. Sin embargo, llevaron a cabo ciertos actos, ¿no? Que son deleznables para la sociedad y son muy lacerantes. Desde luego, también hay lugar para lo impensable, lo incomprensible y lo que escapa a la lógica más razonada. Dentro del análisis de la conducta delictiva, se lleva a cabo o se estudia lo que es el modus operandi de los agresores, como en este caso un supuesto secuestro. Comúnmente se compone de aquellas conductas realizadas por el delincuente para conseguir tres objetivos. Uno, evidentemente, es permitir consumar el delito. El segundo es ocultar la identidad del autor. Y el tercero es facilitar la huida. Por lo que en este caso, el matar a la menor solo dificultaba la operación, ya que fijar una cifra de rescate, por lo regular no se pretende obtenerla de manera fácil, no es sencillo.
Existe la posibilidad o cabe la posibilidad en toda esta logística de que se tenga que negociar con la familia de la víctima hasta obtener un monto cercano a lo exigido. Muchas veces ni siquiera es la mitad, pero es muy común que tengan que negociar. El secuestrador da una cifra y la familia pues tiene que negociarla porque evidentemente pues no cuenta con las cantidades que le está pidiendo, aun cuando él crea que lo generan. Muchas veces, en muchas ocasiones, ni siquiera se tiene la mitad, pero pues eso es parte de la logística, ¿no? En este inter es probable que se pidan muestras de vida de la persona secuestrada y es por ello que deben mantenerse con vida, o sea, es prioridad mantenerlo con vida, no es como que muy común que lo secuestren y lo maten luego, a las horas, ¿no? Incluso hay incontables casos donde se mutila a la persona. Recordemos el caso del hijo de Vicente Fernández, al cual le mutilaron 2 dedos. Con la finalidad de evidenciar que se trata del familiar reclamado y que además está sufriendo por la tardanza del pago exigido como medida de presión psicológica. Obviamente, al ver el dedo de tu familiar, pues lo que menos tratas es de que sufra más, ¿no? De que lleve más tiempo. Entonces, pues es una medida de presión para que se lleve a cabo el pago lo más pronto posible, ¿no? La forma en que se le privó de la vida a Camila tiene mucho que ver con las motivaciones del delito. No es lo mismo que la muerte se produjera de manera accidental, como por ejemplo una asfixia mecánica, y donde esto sucedería, por ejemplo, no quiero pensar por una obstrucción de los conductos de respiración, boca, nariz, hace esto, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de que pues la niña no gritara, ya que el lugar realmente no era un lugar propicio para llevar a cabo este delito, ¿no? Estaba rodeado de casas, el techo era de lámina, vamos, logísticamente no era muy adecuado si lo vemos desde el punto de vista de modus operandi, ¿no? Como les digo, esto sucedería por la obstrucción de los conductos de respiración boca-nariz para evitar que gritara y evidenciar lo que estaba sucediendo, poniendo en peligro la misma operación. Y otra muy distinta por estrangulamiento. ¿A qué voy con esto? Que es una mecánica realizada ya sea con ayuda de un objeto, ya sea una toalla, un calcetín, un lazo, eh, eh, y lo cual tendría una connotación psicológica distinta. En el primer supuesto se pretende una medida de precaución delatoria para que no llame la atención, ¿no? Es algo que podría haberse salido de control y la víctima pues evidentemente pierde la vida por el mismo exceso, ¿no? De taparle los conductos. Y la segunda tiene una connotación más personal, poco observada en casos de secuestros, normalmente es cuando se sale de contexto, ¿no? El estrangulamiento es una forma extrema de poder y control psicológico, en la que el agresor demuestra el control sobre la respiración de la víctima, lo cual tiene efectos psicológicos devastadores en caso de quedar con vida o potencialmente, como fue en este caso, un desenlace fatal, como es el caso de Camila. Créanme, no es lo mismo matar a una persona con un cuchillo o estrangularla incluso, pero con un objeto, a hacerlo con las propias manos, ¿no? Ya sea con una o con las 2 manos. E incluso esto que les digo no es experiencia propia. Ustedes lo pueden revisar en los relatos de muchos asesinos en serie, en Estados Unidos sobre todo, donde ellos mismos relatan qué connotación tenía matar a una persona estrangulándola con sus propias manos, porque los investigadores y los psicólogos pues les preguntan, oye, ¿por qué no la matabas de un balazo? ¿Por qué no le encajabas un cuchillo? ¿Por qué no la aventabas de una ventana o la envenenabas? ¿Por qué la matabas con tus propias manos? Y ellos mismos han relatado que porque es una sensación de poder, es una sensación
incluso algunos relatan éxtasis. O sea, ellos querían llevar a cabo el homicidio de esta manera, de propia mano, sentir cómo a la persona se le iba la vida. Entonces esto tiene una carga psicológica completa para el autor del delito. Por eso es que en casos de secuestro es muy extraño que se lleve a cabo este tipo de acciones. Y bueno, pero en este caso sucedió, por eso es que llama la atención. En un secuestro, aun si fuese improvisado según se aprecia como en este caso, la casa se observa bastante humilde. Es evidenciada por muchos medios cómo se observa. De hecho, el camino de la casa de Camila al lugar de los hechos se cuentan hasta los pasos, ¿no? Cuenta con un techo de lámina, poco espacio para esconder a alguien, realmente no tenía muchos recovecos. Los ruidos podrían filtrarse fácilmente, los gritos de auxilio, maltratos, etcétera, ¿no? Cualquier cosa fuera de lo común. Contrastante con lo observado en el modus operandi en otros sucesos donde públicamente se ha hablado y detalladamente sobre las medidas de precaución que toman la mayoría de los grupos delictivos, que se dedican precisamente al secuestro, donde comúnmente se tiene un lugar aparte, como es la casa de seguridad, donde se pretende mantener al secuestrado, lejos de un lugar donde se levantó. Por lo regular, no es algo común, pero por lo regular sucede en las afueras de la ciudad o del pueblo, donde pueda haber testigos, lo cual en evidencia, pues esto no sucedió, o sea, estaba a la vista de todos, ¿no? Me surgen varias preguntas, entre ellas, una de ellas es, ¿quién la estranguló? La segunda es, ¿por qué la estranguló? La tercera, es una pequeña hipótesis, fue en el domicilio o durante el trayecto al lugar del destino. ¿Por qué les digo esto? Esta última pregunta. La realizo ya que es probable que para realizar el traslado de la menor a otro sitio, sin que nadie sospechara, debían esconderla. Evidentemente, si la sacaban como tal, la podían ver familiares, la propia madre, amigos, etc., ¿no? Entonces, en este caso, como se pretendía privarla de la libertad con fines de secuestro, fines económicos, pues cabe la posibilidad de que en esa bolsa incluso fuera sedada, no muerta, sedada. Es una hipótesis, ¿no? Puede ser que a lo mejor no fue así y evidentemente en la casa la mataron y ya la fueron a depositar a otro sitio ya en la bolsa. Pero bueno, cabe la posibilidad de que hubiera sido así para trasladarla a otro sitio y no se levantaran sospechas de que ella permanecía muy cerca de su casa, ¿no? La mayoría de grupos delictivos, les comento, pues tienen casas de seguridad para no levantar sospechas, ¿no? La pregunta, en este caso, como les dije, es si fue en el domicilio durante el trayecto al destino final, ¿no? Donde se pretendía mantenerla privada de la libertad. Como les comento, pues nadie sospecharía y pues ella podría incluso irse dada. Para realizar tal delito, tener a los hijos, a la abuela, incluso se comenta que la menor fue resguardada por su abuela y que a su vez los vecinos les ayudaron a resguardarse en uno de los domicilios porque también se pretendía que fueran linchados, la menor y la abuela. Dudo mucho que la menor quisiera estar involucrada en un delito de secuestro y la abuela por consiguiente como que no checaría mucho, ¿no? Dentro de la logística, por muy amateurs que fueran, pues no cabría dentro de la logística, ¿no? El chiste es que estaban los hijos, la abuela de la menor y se encontraban incluso en el domicilio las mascotas de estos, ¿no? Que aun cuando se evidenció que pues, uno de los perritos estaba mal comido, y eso nos habla también de una especie de maltrato. De hecho, el maltrato animal
tiene mucho que ver con la persona, tiene mucho que ver con la personalidad y nos habla ya de un foco rojo, pero las autoridades nunca lo toman en cuenta. De hecho, nosotros ya hemos hablado, en nuestros primeros episodios hablamos de eso, del maltrato animal y las connotaciones psicológicas que tienen, e incluso como en otros países, pues sí se investiga, ya hay actualmente una policía aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, que cuida a los animales, también en el estado, pero allá lo llevan a otro nivel, allá sí lo toman en cuenta, si ven un animal maltratado, sí hacen una investigación para saber qué está pasando en ese domicilio. Bien, resultaría realmente un estorbo para la operación, para la logística, tener a toda esa gente ahí, ¿no? Si es que hubiese sido planeado. De lo contrario, cabe la posibilidad de haber tomado la decisión al momento. Viendo la posibilidad de acción, o sea, la facilidad de llevarlo a cabo, alguien de repente ve la oportunidad de hacerlo y dice, bueno, pues la menor llegó por sus propios medios, no hay un adulto detrás de ella, pues ¿qué te parece si hacemos esto, no? Dentro de una mente delictiva, donde a lo mejor ya habían antecedentes, pudiera haberse fraguado a bote pronto, ¿no? Como les digo, cabe la decisión de haberla tomado al momento, viendo la posibilidad de acción, toda vez que la menor llegó por su propio pie al domicilio. Esto es lo peligroso. Situación que evidentemente no fue la más afortunada. Vamos a pensar, no lo señalo, pero vamos a pensar que era una familia delincuencial, una familia delictiva, que ya tenía serios problemas, y en eso ve la oportunidad porque la menor llegó sola y ya nadie le constaba que ella estaba ahí, más que a la mamá, ¿no? Y a nadie más. Y ni a la mamá porque se observa que no la fue a dejar, ¿no? Ya que incluso esto pudo haber, como les digo, dado pie al mismo. Pero de ser ambos supuestos, me genera la pregunta, ¿quién lo planeó? ¿Y de dónde obtuvieron la idea de un probable monto monetario pagable por la familia de la menor? ¿Qué les hacía pensar o qué les hacía creer que ellos tenían cierta cantidad que pudiera haber sido pagable? Según el relato de un familiar de la menor, su tío, ante algunos medios de comunicación, Ana, la presunta secuestradora, era viuda, ya que hace algunos años habían matado a su esposo a balazos por la zona, según sus palabras, y es una cuestión que consta en los medios, ¿no? Incluso lo pueden buscar en YouTube y va a salir el señor diciendo esto que le estoy comentando. Los familiares del mismo se dedicaban al secuestro, según sus palabras, y todo esto era sabido por la gente, ¿no? Entonces, si todo esto era del conocimiento popular en la zona, ¿por qué la madre de la menor de 8 años la dejó asistir sola al domicilio? Sin asegurarse de que llegase bien y acordar, como sucede comúnmente, un horario para ir a recogerla. Aun cuando hubiese confianza entre ambas familias, quiere decir que mínimamente habían rumores en la comunidad que indicaban un grado de violencia intrafamiliar. Adyacente a un estilo de vida, como era evidente, la casa no era de lo más lujosa, la verdad es que se veía muy carente. Algo que era, todo esto que le estoy comentando, pues era evidente, ¿no? Y que por consiguiente la madre de Camila pues lo sabía, ¿no? Por lo menos tenía sospechas. Así como el tío de esta que lo manifestó ante los medios y del cual, como les comento, pues existe evidencia, ¿no? No es algo que esté oculto. El tío en determinado momento dice, no, pues sí, la verdad es que los familiares del esposo de la señora se dedicaban al secuestro, de hecho lo mataron a balazos por aquí, por la zona, hace no mucho tiempo y bla, 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 bla. Entonces eso nos habla de que no eran unas personas como que muy confiables, ¿o sí? Cualquiera podría confiarles a unas personas de este tipo a sus hijos. Bueno, según lo relatado por diversos medios de comunicación, la vivienda de la menor,
al domicilio de los señalados eran aproximadamente 150 metros. Para una menor de 8 años, es de considerar que, o es considerable tratándose de esta menor que es en un estado donde la violencia es recurrente y las autoridades por lo regular son omisas, pues que es una distancia considerable, ¿no? Pensemos entonces, suponiendo sin conceder, que fue un error en el que cualquiera de nosotros pudo haber caído. Recordemos que estas personas tienen mucha habilidad. Si es que se trataba de una familia delincuencial, pensando lo peor de ellos. Un factor determinante para allegarse a su víctima normalmente es, como les comento, la habilidad afectiva. Muchos saben observar. Observar no implica únicamente la vista, implica el oído, implica el tacto, implica todos nuestros sentidos para